está usted hoy tan feliz?, le preguntó. Bueno, presidente, le respondió, estoy colaborando para enviar un hombre a la luna. ¡Qué fantástico! Ese hombre, a pesar de la diminuta que pudiera parecer su tarea, estaba totalmente convencido de que su ayuda era imprescindible para completar aquella increíble aventura. Y aún mejor, tenía toda la razón. Kennedy era un hombre de la política y no de ciencias, tal y como reconoció ante los superiores de la NASA. Él tampoco sabía cómo enviar un hombre a la luna, pero sí sabía algo. Había que hacer de la excepción una regla. Y para lograrlo, serían necesarios más hombres con ese tipo de actitud, con esa visión de propósito. Buscando la seguridad correcta. Ser para ser. ¿Cómo desarrollamos esa actitud? Renovando nuestra mente. Brevemente, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de nuestro cerebro. ¿Les parece? ¿Me permite? Muchas gracias. Y ustedes conocen que el cerebro humano tiene dos hemisferios. ¿Ok? Estamos de acuerdo. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, ¿no?, la parte racional, el lenguaje, el ser realista, lo intelectual, etcétera, entre otros. En el hemisferio derecho tenemos la parte creativa, la parte emocional, lo artístico, ¿no?, el sentido musical. Muy bien, pero en el día de hoy vamos a centrarnos en uno de los lóbulos del cerebro, porque ustedes saben que son 4 lóbulos: el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, lo que nos hace diferente de todas las especies. ¿Por qué? Porque el ser humano, el lóbulo frontal lo tiene, es el más grande. ¿Okay? Y aquí en el lóbulo frontal, ¿okay?, es el jefe del cerebro, ¿ya? Es el director de la orquesta, el lóbulo frontal, ¿ya? Él es el arquetipo, o sea, el lóbulo frontal va a determinar nuestro comportamiento. Ok, pero para que las funciones del lóbulo frontal se desarrollen adecuadamente, ¿no?, hay una correcta regulación de las emociones, ¿no?, para generar esa actitud positiva, una actitud hacia las personas, necesitamos entender lo siguiente. Necesitamos entender cómo fortalecer ese lóbulo frontal. ¿Y cómo lo fortalecemos? Vamos a ver 4 formas de fortalecer ese lóbulo frontal. Número 1, valorado. ¿Qué tiene que ver valorado con el lóbulo frontal? Toda persona, escúcheme bien, toda persona quiere sentir que importa simplemente por quien es. Por eso, cuando valoramos a las personas, se puede sentir, se puede percibir. No hay necesidad de verbalizar, se siente. Número 2, ¿cómo fortalecemos ese lóbulo frontal? Apreciado. Toda persona tiene algo que aportar al mundo, sin excepción, y todas las personas disfrutan cuando las demás aprecian su contribución. Qué bien nos sentimos cuando alguien nos dice felicitaciones, qué bien hiciste tu trabajo. Apreciado. Necesitamos ser respetados. Toda persona desea el respeto de sus seres queridos, pero no solamente ser respetado por nuestros seres queridos, sino de la gente para la cual uno trabaja, de nuestros colegas, de nuestros compañeros. El ser respetado es necesario para fortalecer el lóbulo frontal. Comprendido. Comprender a otras personas significa que te extiendes hacia ellas, ¿ok? Te extiendes y las encuentras en el nivel donde están. ¿Qué significa? Poniendo la carga de la comprensión sobre ti, o sea, tú comprendes, no sobre ellas. No exigiendo que tengo que ser comprendido, sino yo tengo la iniciativa, yo comprendo. Muy bien, 4 acciones que tenemos que hacer para fortalecer el lóbulo frontal. John Maxwell en uno de sus libros va a decir,
Tu interacción con los demás marca el tono de tu día, dice. Es como la música de tu vida, ¿no? La relación con los demás. Cuando tu interacción con los demás no es la adecuada, es como tener que escuchar esa música cacofónica, ¿no? Ruidosa y donde todo es ruido. Pero cuando les otorgas un gran valor a las personas y las tratas bien, es como escuchar una dulce melodía a lo largo del día. Ser para ser. Renovamos nuestra mente. Pero ¿qué más tenemos a nuestra disposición para seguir fortaleciendo nuestro lóbulo frontal, ese arquetipo, ese jefe del cerebro? ¿Qué más podemos hacer para renovar nuestra mente? ¿Y saben qué? También tenemos neurotransmisores. Y aquí tenemos un colega que va a profundizar, estoy segura, más en este tema, porque ahí está la BPT. Pero yo quiero mencionar lo siguiente en cuanto a los neurotransmisores, que es la química de la felicidad. Hay 4 neurotransmisores que son la química de la felicidad. ¿Saben? Es bien fácil de recordarlo, porque todos terminan con ina. Entonces, tenemos la dopamina, tenemos la serotonina, tenemos la endorfina y tenemos la oxitocina. Estos neurotransmisores son conocidas como las hormonas de la felicidad. ¿Y cuáles son los beneficios de desarrollar, de estimular estos neurotransmisores? ¿Cuál sería el beneficio para ti? ¿Cuál sería el beneficio para mí? Hoy toma nota porque hemos encontrado 6 beneficios. Tal vez haya más, pero hoy vamos a trabajar en 6. ¿Listos? Todos con su lápiz y anotando. Número 1, tu actitud se hace más positiva. Tú te vuelves más positivo. Al estar en una actitud más positiva, ¿cuál es la consecuencia? Será más fácil lograr tus metas. Experimenta y vas a ver que esto es real. Número 2, te vuelves menos egoísta. Desarrollarás confianza. Mejorarás en tu autoestima. ¡Wow! Mira qué gran beneficio. Número 3, eres más agradable, y no solamente agradable, sino interesante. Y eres agradable e interesante para todos los que te rodean, ¿no? Ves con una mejor sonrisa. Ahorita yo no sé si se escuchará afuera, por más que he cerrado todas las ventanas, hay un vendedor pasando. Pido disculpas por eso si lo están escuchando. Número 4, aprendes de los demás porque ves valor en ellos. No hay que tú eres el jefe, tú eres el que barre, no. Aprendes, porque tenemos que aprender de todos sin excepción. 5, otro beneficio que te da los neurotransmisores es que recibes mayores contribuciones de los miembros de tu equipo. Promueves un mejor equipo, un trabajo en equipo, porque tienes la actitud correcta. Y el trabajo en equipo, créeme que es básico para la realización de nuestros objetivos, de nuestros planes, de nuestros sueños. Número 6, tendrás mayores respuestas ante el dolor y el estrés. Cuando los niveles de esta dopamina, serotonina están muy bajitos, vamos a tener pocos recursos para enfrentar el estrés y el dolor. Muy bien, 6 beneficios. Miren, cosas que podemos seguir fortaleciendo el arquetipo, ¿ok? Nuestro lóbulo frontal. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Pero, ¿qué pasaría, ¿ok? Si nosotros decidimos, no, pues yo no quiero desarrollar una actitud positiva. No, yo soy pesimista, ¿no? Yo soy así, pues. O, ¿sabes qué? Yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero, el resto me tiene sin cuidado. ¿Ok? Imagina, no, yo nunca voy a sonreír, yo soy así, ¿por qué tengo que estar valorando a la gente? ¿Qué pasa si nosotros nos volvemos con este estilo de personalidad, con pensamiento negativo, por ejemplo, y todo el tiempo estamos siempre viendo el lado negativo de las cosas, estamos teniendo pensamientos nocivos que nos destruyen? ¿Qué pasa si estamos
comparándonos de manera negativa, suponiendo. Ustedes saben que el nivel más bajo de toda comunicación es la suposición. ¿Qué pasaría si nuestras visualizaciones son catastróficas? ¿Recuerdan cuando se inició la pandemia? Era catastrófico. Mucha gente decía, fin del mundo, no se acabe. ¿Se acuerdan que hasta el papel higiénico se acabó en los supermercados? Porque la gente está desesperada. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos alejamos de estos beneficios de los neurotransmisores? Hay una hormona que también nosotros tenemos que se llama cortisol. Y el cortisol, ¿ok? Es una hormona que se encuentra encima de los riñones, ¿ok? El cortisol en sí no es malo. Lo perjudicial, escúchame bien, lo perjudicial es el exceso del cortisol. Quiero dejar anotado lo siguiente. Es que la mente, ¿ok? Nuestra mente no reconoce entre lo real y lo imaginario, ¿ok? Entonces, si tú todo el tiempo estás con estos pensamientos negativos, o eres pesimista, no estás en suposiciones, con esta visión negativa, ¿ok? Tu mente va a pensar que está sucediendo ese evento. Y el cortisol va a empezar a salir de manera excesiva, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando el cortisol sale en exceso? Cuando el cortisol sale en exceso, va a dañar nuestro organismo, va a afectar nuestro sistema inmunológico. Cuando se eleva, ahí viene, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, la depresión, la migraña, el engordar demasiado, ¿no? La ansiedad, ¿no? Hasta las taquicardias, a veces la diabetes, la fatiga crónica, el mal humor. Todo esto muchas veces es exceso de cortisol. Entonces la pregunta es que nos hacemos tal vez, pero entonces, ¿cómo buscamos? ¿Cómo nos beneficiamos? ¿Cómo hacemos de que nuestro lóbulo frontal, ¿ok? Darle todos los recursos para que, ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo desarrollamos esa actitud de este limpiador en la NASA? Y hoy quiero compartir con ustedes 3 acciones prácticas. Quiero que te lleves 3 acciones prácticas que tú puedes realizar, ¿ok? En tu día a día. Y estoy seguro que por teoría y experiencia que esto sí funciona. Una acción que debemos hacer de manera práctica para dar ese salto a renovar nuestra mente es que piensa menos en ti mismo y más en los demás. Es difícil, de verdad, llevarse bien con los demás, ¿no? ¿Y sabes cuándo es difícil llevarse bien con los demás? Cuando tú estás centrado en ti mismo y en tus propios intereses. Las personas que subestiman a los demás, que están así siempre distanciadas, con frecuencia, créeme, con frecuencia lo hacen, porque no, así voy a avanzar, mejor solo que mal acompañado, hasta ahí esa frase. Sin embargo, se ha comprobado que el éxito a expensas de los demás finalmente es insatisfactorio. Dar es más gratificante. Pasa tiempo pensando más en los demás y pensando mejor de ellos. Henry Ward Beecher dijo en una oportunidad, ningún hombre vive más engañado que el hombre egoísta. Reflexiona. ¿Cómo estás pensando de las demás personas? Evalúate del 0 al 10. ¿Piensas menos en ti mismo y más en los demás? Número 2. Practica la regla de oro. ¿Cuál? Trata a otros como te gustaría que te traten a ti. Cualquiera que lo desee, ¿ok? Puede tratar a los demás con respeto, con aprecio, con comprensión. O sea, no se requiere educación, no se requiere talento, no se requiere ni habilidad ni éxito para tratar bien a los otros. El único requisito que se necesita es la voluntad de hacer lo correcto y la intención de cumplirlo. Esta regla es esencial con relación a los demás. Y número 3, dales a todos un 10. Trata de darle un 10 a cada persona que conoces. Mira a las personas arriba, en vez de una aureola o otra cosa,
las veo como un 10. Tú asume lo mejor y espera lo mejor de ella. Sí, pues, tú me dirás, sí, pero yo trato, pero no todas las personas tienen 10. Sí, es cierto, hay personas muy tóxicas, hay personas muy nocivas y de repente no tienen 10, de repente tienen 3. Pero lo importante es que aunque ellos puedan ser un 3 porque están presentando alguna patología, algo en su vida, no lo sé, tú, tu responsabilidad, mi responsabilidad es mirarla como un 10. 3 acciones prácticas. Finalmente, ¿cuán importante es ser para ser? Lo lindo es que no estamos condenados por los genes. Ya se comprobó científicamente eso. Somos maravillas del cambio. Como dice mi libro favorito, no nos amoldemos, seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Muchas gracias. Excelente presentación, Elizabeth. Muchas gracias por recordarnos la importancia de la renovación de nuestra mente para que logremos una actitud positiva. Nuestro siguiente expositor es Jorge Luis Castro Zapata. Jorge Luis cuenta con una maestría en docencia universitaria y gestión educativa, posgrado y segundo puesto en curso superior de inteligencia estratégica en la Dirección Nacional de Inteligencia. Asimismo, cuenta con un diplomado en neurociencia cognitiva, inteligencia competitiva, seguridad psicológica, neuromarketing, certificado en perfil psicológico criminal, psicológica y comunicación social. Actualmente estudia en el Instituto de Inteligencia Estratégica de las Fuerzas Armadas de Argentina. Jorge Luis nos va a hablar sobre el poder de la seguridad psicológica en la empresa moderna, security y neuropsicología cognitiva. Adelante, Jorge Luis, con tu presentación. Activa tu micrófono, Jorge Luis. ¿Ahora me pueden escuchar? Sí, correcto. Perfecto. Tengo problemas para la presentación. Creo que alguien tiene que habilitarme algo o deshabilitar a Elizabeth de repente. No, en teoría ya No, no tengo la... Claudia, asígnale el co-host a Jorge Luis. A ver. Ya, listo, Jorge Luis. Ahora sí. Muy bien. Disculpen todos estos problemas técnicos, pero la presentación de Elizabeth me ha dejado sorprendido además. Me has convencido, Elizabeth. Te felicito porque realmente tu presentación ha sido brillante. Me encanta ese tema, así que de verdad que te felicito. Ha sido lindo todo lo que has dicho y súper útil, porque esa es nuestra vida real. Y por supuesto agradecer a nuestros amigos de Security Framework por esta invitación. Yo quiero hoy compartir un tema que para mí es apasionante también y que tiene que ver con la seguridad psicológica, que es una mezcla de varias especialidades, y ahora se los voy a mostrar. Antiguamente, la seguridad, bueno, la seguridad es amplia, hablando específicamente del security, se dividía en la mayoría de las organizaciones, grandes organizaciones, en seguridad física, electrónica, de información, estoy hablando del siglo XX, y de temas o especialidades como el contrafraude. Pero todas se basaban en políticas, en normas, en decretos, en dispositivos, en equipos y en sistemas, como si una norma nos obligara a tener valores, como si un procedimiento nos obligara a decir la verdad, como si todo este tipo de documentación de alguna manera hicieran que la gente, porque está escrito, se fuese a convertir en alguien honesto. Pues nosotros sabemos que el mundo no es así, ¿verdad? Además, porque a comienzos de este siglo
una serie de profesionales que hacen del security ciencia, descubrimos que el 90% de las pérdidas en nuestras organizaciones, no importa en lo que trabajes, no importa el tipo de rubro en el que estés, no importa el ámbito o la dimensión en la que tú desempeñes tus labores profesionales, el 90% de la pérdida de esa organización es generada por personal propio. Sorprendente, pero es real. Algunas de manera intencional y otras simplemente por descuido. Entonces, si el 90% de nuestras pérdidas las genera nuestro propio personal, tenemos un gran problema, porque es nuestra propia gente la que está actuando en contra nuestra. Pero tenemos una gran noticia, y es que es gente que está a nuestro alcance, porque hay un 10% sobre el que no tenemos definitivamente control. Conflictos sociales y 2.5% más o menos de la delincuencia común. Así que imagínense. Bien, ¿cuáles son esos factores que generan pérdidas en nuestras organizaciones? Tenemos la necesidad. ¿Quién no conoce a alguien con algún tipo de necesidad? Y si no la tienes, cuando llegas a un entorno enriquecido, empiezas a tener necesidades porque quieres tener los que otros ya consiguieron. La oportunidad, a veces generada por gente que comete permanentemente descuido, ¿ok? O simplemente porque muchos somos lo que en psicología criminal se llama o se dice delincuentoide. Aprovechas el momento o las circunstancias. Eres 90%, 95% del tiempo honesto, pero esta oportunidad y pues obviamente la tomas. Y la otra, que es la desvinculación, falta de fidelización. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Cuando alguien alguna vez dijo, tenemos los subordinados que nos merecemos, es porque tú lo convertiste en eso. A veces el maltrato, el abuso, el exceso de exigencias, la falta de consideración, la falta de bienestar, hacen que la gente que trabaja con nosotros o que trabaje con nosotros se aleje, deje de amarnos, deje de ser camiseta, aunque eso de camiseta no existe. Salvo que sea la camiseta de la selección peruana, ¿ok? Y cuando juega la selección. Pero después, la verdad es que tú puedes ser muy camiseta, pero vienen de Donofrio y te ofrecen el doble, y por más que quieras a tu antigua empresa, te vas a poner tu polo amarillo con un sol rojo. ¿De acuerdo? Así que ese tema es bastante relativo. ¿Qué hicimos entonces durante todo este tiempo? ¿Ok? Teníamos todo un circuito de sistemas, de procedimientos, de equipos que utilizábamos para la protección de nuestras organizaciones. No importa la cantidad de dinero que invirtieses, los niveles de pérdida no se reducían. Porque el problema no iba por ahí. Casi toda la tecnología está orientada a detener o detectar, pues la mayoría a detectar ataques o robos que se producen desde afuera. Pero si el problema lo tenemos dentro, hay una máxima acá que se cumple, fíjense. Cuanto más alto es el cargo, y disculpen lo que voy a decir, bien, yo soy gerente también en mi organización, pero cuanto más alto es el cargo, probablemente más grande sea la pérdida que estas personas generan dentro de una organización. Bien, así que todo eso necesitaba de algo, porque las pérdidas las genera alguien. Y este es el problema. Teníamos que abordar, desde el punto de vista del security, el problema principal. Y el problema principal son las personas. Somos nosotros el problema principal. El elemento de mayor riesgo en una organización eres tú y soy yo. Probablemente tú no, pero yo sí lo soy. ¿Ok? ¿Qué utilizamos como herramientas? Dentro de la seguridad psicológica, algunos la conocen como neuroseguridad. Tiene otros nombres también, seguridad basada en comportamiento. Escuché alguna vez una frase que decía, no importa cómo quieras llamarlo. Si es amarillo, nada, y dice cuacuá, es un patito. Llámalo como quieras, pero va a ser un patito. ¿Ok? Así que los nombres de esta especialidad, para mí,
que es la que trabajo de hace casi 30 años, es seguridad psicológica, el nombre más antiguo. Entonces tenemos, por supuesto, la psicología, tenemos la ciencia de la educación, especialmente aquella que estudia las inteligencias múltiples para poder desarrollar esas 25 inteligencias, no solamente las 8 de las que hablaba Howard Gardner, sino las 25 que hoy conocemos, y por supuesto la neurociencia que ha hablado perfectamente Elizabeth de ellas. ¿Ok? ¿Cuáles son estos beneficios? Potencia capacidades, ¿ok? Competencias, habilidades y destrezas, es decir, todos los campos del desarrollo de las personas. Incrementa las decisiones eficaces. Sí, vas a ser mucho más efectivo. ¿Ok? Y tu gente también. Incrementa la posibilidad de elegir y mantener personal idóneo. Es más, tú puedes perfilarlo, tú puedes adecuarlo. ¿No? Interesante. Incrementa las soluciones innovadoras y creativas. ¿Ok? Porque con reforzamiento positivo lo que se hace es precisamente eso, generar un estímulo cerebral que ahora vamos a ver y se llama mielina, ¿ok? Que va cubriendo todas nuestras neuronas, todas nuestras redes neuronales. Después les voy a compartir estas buenas noticias. Y investiga desde una más profunda y nueva perspectiva. Ojo que todos investigamos. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la seguridad psicológica? Tenemos el conocimiento del comportamiento y conducta que perjudica y favorezca la continuidad del negocio. ¿Para qué? Para estimular a aquellas que favorecen y para intervenir a aquellas que van a perjudicar y que perjudican el desarrollo del negocio. ¿Ok? El tratamiento básico de alteraciones y la adecuación de perfiles. Básico de la psicología. ¿Cuáles son nuestros axiomas? Todo lo que hacemos tiene una causa o un motivo. Si alteramos esas causas y los motivos, alteramos la consecuencia. Y aquí hay una excelente noticia, porque esas personas que tienen un comportamiento erróneo, averiguando las causas y los motivos, pudiésemos ayudarlos a modificar no solamente el comportamiento, y aquí viene lo más importante, sino también la conducta, su forma de pensar. Perdonen, voy a hacer una modificación acá porque me aparecen unos dibujitos que no me permiten ver bien. Ok. Si conocemos el motivo, ¿ok?, de una conducta errónea, es posible hallar soluciones. Ojo, todo esto que estoy hablando tiene diferentes niveles. Hay niveles que son niveles de intervención básico que nosotros pudiésemos aprender sin ser psicólogos. Pero hay otro tipo de comportamiento que obviamente necesitan la ayuda de profesionales como Elizabeth o de otros profesionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque equivocarse en un tratamiento puede ser enormemente perjudicial para nuestros trabajadores. Finalmente, si comprendemos los mecanismos de la conducta humana, podremos encauzar mejor sus acciones. Y aquí tenemos esto, ¿ok? Elizabeth nos habló un poquito de esto, y fíjense, es cierto, cuando crecemos en un entorno negativo, cuando estamos llenos de emociones y sentimientos negativos, nuestras reacciones, vean el dibujo, nuestras reacciones tienen una tendencia negativa muy fuerte. Y déjenme decirles, la vida normalmente no es para todos circunstancias, o no trae circunstancias felices. Para muchos la vida es difícil, para muchos la vida es compleja. Cuánto más desde que inventaron la televisión y nuestro cerebro no logra discriminar la realidad cuando se trata de emociones, no logra discriminar la realidad de la ficción. Entonces, cuando vemos noticias, nos están robando todos los días, nos están atacando todos los días, nos están afectando todos los días. Por eso sufrimos de estrés. Tenemos nuestro cerebro bombardeado todo el día y todo el tiempo de malas noticias. ¿Consecuencia? Pues reaccionas mal. Y así funciona nuestro cerebro y se llama sinapsis. ¿Ok?
tenemos miles de neuronas. Las neuronas se mueren por mal uso o por desuso. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a dar uso a nuestro cerebro. No sé si estoy con el tiempo. Sí, estás a 5 minutos. Oye, muchas gracias, Eugenio. Finalmente, la calidad de pensamiento, fíjense la importancia. Esto que les contaba justamente Elizabeth. Qué bonito. Depende para generar o toxinas o neurotransmisores que potencien tu inteligencia y tu vigor físico, solo o en mayor parte de tu forma de pensar. Si eres una persona negativa, tu cerebro, tu cuerpo, toda tu biología se está llenando de toxinas que te afectan, que te hacen daño, que te generan dolor de cabeza, que te generan estrés, que están matando y afectando una serie de partes de tu cuerpo. Mientras que si eres una persona positiva y feliz, ¿no? Y desarrolla su inteligencia emocional y su inteligencia social o interpersonal de manera positiva, por increíble que parezca, esto va a generar que tengas una vida mucho más saludable, pero también pensamientos saludables y también una actitud saludable frente a los demás. Vas a ser una persona constructora de vida, ¿ok? Y no una persona que anda destruyéndole la vida a otros. Y acá hay 2 o 3 buenas noticias que he traído para ustedes, desde el punto de vista de la neurociencia, ¿ok? La primera es que somos neuroplásticos. Nuestro cerebro, la neuroplasticidad nos enseña que nuestro cerebro se adapta. No importa la circunstancia en la que vivas, no importa la circunstancia nueva que se te aparezca, puedes con esa nueva circunstancia. Te vas a adaptar. Y esta es la más bonita para los que no somos tan jovencitos, ¿ok? Y los que tenemos más de 45 años. La neurogénesis. Esta es una extraordinaria noticia científica. ¿Con qué tiene que ver? Nuestro cerebro genera células madres que también se encuentran en nuestra columna. Esas células madres, dependiendo de la necesidad que tú requieras para desarrollar nuevas competencias, leyendo, estudiando, nuevos retos, esas células madres, y vean el dibujito del lado izquierdo, derecho creo para ustedes, ¿ok? Esas células madres se convierten en nuevas neuronas, construyendo nuevas redes neuronales y dándote un sentido tan poderoso como cuando eras adolescente. ¿Qué lugares ocupan normalmente aquellos que se encuentran vacíos por mal uso de las neuronas, hicieron que se murieran, o el desuso que hicieron que se murieran, y fueron arrojadas de nuestro cerebro por las sirvientes las neuronas, que son las vías, y finalmente la resiliencia? Si nosotros adoptamos un estilo de vida favorable, nosotros, o nuestro entorno y nosotros, mejor dicho, nosotros podemos construir un entorno saludable. Y este va a tener un permanente feedback que va a alimentarnos y que va a permitir que nosotros también de manera frecuente y permanente lo alimentemos. Es decir, vamos a tener un cerebro con experiencias, con la mayor cantidad de experiencias positivas y con una tendencia en todos los sentidos, siempre positiva, que es lo que finalmente buscamos. Recuerda que los problemas están más en la mente que en otro lugar. Y dependiendo del lente que te pongas para observar la vida, si el lente está sucio, tu vida, vas a observar todo que es sucio. Si tu lente es verde, tú vas a ver toda la gente verde. Si tus lentes son rojos, tú vas a ver a toda la gente de color rojo. Entonces, dependiendo de cómo tú percibas el mundo, es que vas a reaccionar frente a él. ¿Ok? Y aquí está el secreto de los secretos para aquellos que debemos tener o que queremos tener una vida exitosa, un trabajo exitoso y un contexto con personas exitosas que también nos enriquezca. Se llama reforzamiento positivo inducido. ¿Y qué es esto? Nada más que la intencionalidad de crear situaciones bellas, lindas a la gente que está en nuestro entorno. ¿De qué manera? Siempre hablándoles de manera positiva.
Tú eres una persona triunfadora. Me alegra cómo trabaja. Tú eres una persona destacada. Realmente te felicito. Haces grandes cosas. Ayudas a que esta empresa sea mejor. Ese tipo de estímulos aprovecha cualquier circunstancia, pero cualquiera, la más pequeña que tú observes en alguien que está cerca a ti para lanzarle un reforzamiento positivo inducido. Nuevamente, que tengan buenas noches y gracias por haberme escuchado. Cuídense. Excelente, Jorge Luis, muy agradecido por tu brillante presentación, donde nos resaltas la importancia de la aplicación de la psicología en la seguridad del siglo XXI. Es motivo de orgullo para nosotros como Security Framework presentarles a nuestro siguiente expositor. Él es Jorge Padilla, nuestro director de desarrollo personal. Él es marino, licenciado en Ciencias Marítimas Navales, con maestría en estudios estratégicos por la Escuela de Guerra Naval en Argentina, así como un posgrado en seguridad de la Universidad de Defensa de la República Popular China. Ha sido jefe de la Oficina de Integridad Institucional de la Marina de Guerra del Perú y oficial de cumplimiento de la norma ISO 37001. Recientemente incorporado como miembro del Comité de Gestión para promover la integridad en el sector académico a cargo del Instituto Nacional de Calidad, INACAL. Actualmente se encuentra cursando el programa de coaching ontológico y organizacional en la Escuela de Coaching Argentino Grupo Santalá y cuenta con un blog titulado Diario de Bitácora. Jorge nos va a hablar sobre la integridad, el verdadero valor de las personas. Adelante, Jorge, con tu presentación. Muchas gracias, Eugenio, por tu presentación. Buenas noches con todos los que nos acompañan el día de hoy. Me quedo con dos frases, una de Elizabeth y una de Jorge. La de Elizabeth, y que guarda relación también con el tema que voy a exponer, es piensa menos en ti y más en los demás, porque eso lo vamos a ver con respecto al tema de la integridad. Y con respecto a la exposición de Jorge, el porcentaje pues, del 90% de pérdidas se generan en nuestro propio personal en las organizaciones. En los próximos 15 minutos yo les voy a hablar acerca de la integridad, que es un valor transversal, no solo a las personas, sino también a las organizaciones. Integridad proviene de una palabra griega, latina, que es integritas, que significa íntegro, entero, completo. Desde el punto de vista del valor de la persona, está amarrada a la famosa triada. Lo que pienso, digo y hago tiene que ser lo mismo, es decir, guardar coherencia. Este es un principio ético y moral, y desde el punto de vista de las organizaciones, es el pilar fundamental dentro de los valores que sustentan tanto a la misión como la visión. El OCDE establece la definición también de integridad como principio y norma destinada a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Daniel Goleman, que es experto en inteligencia emocional, considera que la integridad tiene tres principios. Uno, la responsabilidad. Dos, la coherencia, que era lo que les decía de lo que pienso, digo y hago, y el cumplimiento. Asimismo, también él considera pues, de que la credibilidad surge de la integridad y que de esta se genera la confianza, que es tan importante, sobre todo en estas épocas. Y es la confianza la que hemos perdido, como vemos aquí en las portadas de algunos diarios nacionales, tanto desde la gestión de las autoridades en los cargos públicos hasta escándalos de corrupción por parte de las empresas privadas. La pérdida de la integridad en ese sentido entonces va desde actos de corrupción hasta la viveza criolla, muy conocida pues en nuestro ámbito, ¿no? Sin embargo, yo les tengo un dato. El costo de educación express de un peruano oscila entre los $650 y los $222. Y es básicamente relacionado al costo de un pasaje aéreo Lima-Los Ángeles o Lima-Santiago de Chile. Dando fe de que un peruano apenas pisa una de estas dos ciudades, no se le ocurriría cometer ningún acto, por ejemplo, de violar alguna regla de tránsito o de intentar faltar al respeto o a un carabinero chileno o a un policía americano.
La corrupción, entonces, definido por el diccionario español jurídico, es el soborno, ofrecimiento o alguna promesa a una persona que ostenta un cargo público o privado para obtener alguna ventaja o beneficio contrario a la legalidad. Por su parte, Transparencia Internacional también considera de que la corrupción es el abuso del poder encomendado en beneficio personal, y esto incluye en ambos ámbitos, ¿no? El sector público como el privado. Podemos decir, pues, que la corrupción está, como lo hemos visto en las portadas de los diarios, y lo vemos, creo, a diario en las noticias, no solo aquí, sino en otras latitudes, sistematizada en diferentes niveles públicos privados. Lamentablemente la gran corrupción ha penetrado los grandes grupos de poder, y somos conscientes de que el binomio corrupción-impunidad se está imponiendo a lo legalmente establecido. Y este dato de Transparencia Internacional considera, pues, que el 5% del PBI mundial se destina en actos de corrupción. Con respecto al tema del iceberg de la corrupción, lo vemos en esta figura. Lo que se ve finalmente son los delitos, que son los que ya salen a raíz de los actos de corrupción. Pero lo que no se ve es básicamente faltas administrativas y éticas y problemas de gestión. Y eso son el caldo de cultivo o son lo que podríamos decir la base para que ante vacíos de gestión, ante vacíos de dirección, se ejecuten estos delitos. El COVID, como lo estamos viviendo actualmente, tampoco ha sido ajeno, lamentablemente, a la corrupción. Actualmente se tienen 1.400 investigaciones a nivel Fiscalías de la Nación en procesos llevados a cabo en 1.497 entidades del Estado, solamente entre el periodo del inicio de la pandemia, que fue el 16 de marzo, al 20 de agosto del 2020. También el caso del Vacunagate, famoso, pues, donde las principales autoridades se vacunaron antes que las personas que realmente estaban primeros en el frente, e incluyendo incluso a familiares. También hemos podido ver, pues, compras sobrevaloradas de medicinas, de mascarillas, de oxígeno. También hace algunos días, algunas semanas, hemos visto el tema de las vacunas simuladas, donde aparentemente a algunas personas no le hubieran inoculado la vacuna. Y eso llevó a que la misma jefa de salud salga y diga que cada uno tenía que, de todas maneras, decir de que estaba atento, que le muestren, etc. Y lo último, el lucro de las empresas farmacéuticas al inicio de la pandemia, cuando las medicinas que comenzaron a circular como las recetas mágicas, se dispararon de precios hasta que volvieron a bajar. Y finalmente los contratos medios oscuros con cláusulas secretas del tema de las vacunas con los laboratorios. Y este es un tema que no solo ha pasado en el Perú, sino también en América Latina. Y como lo dice Delia Ferreira, que es la presidenta de Transparencia Internacional, la COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción, y en ese momento la estamos perdiendo. Por otro lado, tenemos también el índice de percepción de la corrupción, que es una proyección que lleva a cabo Transparencia Internacional cada año y sobre la base de 180 países. El promedio, normalmente la escala está entre 100, corresponde a un país donde no hay corrupción, y 0 es donde la corrupción es totalmente elevada. En el caso de América Latina, nosotros estamos en el orden del 43, y en el caso peruano tenemos un índice de 38, que es un índice que se mantiene desde el año 2012 y que nos pone actualmente en el puesto 94. También en una encuesta de Proética del año 2019, los peruanos, pues, perciben la corrupción en dos frentes. Primero, el frente orientado a las autoridades y el frente orientado a las personas. Con respecto a las autoridades, lo que normalmente sabemos: magistrados que deciden, pues, alguna decisión basado en amistad o en el cobro de alguna dádiva.
cambios para hacer algún trámite a través de algún pedido de índole sexual. Parlamentarios que promueven leyes para beneficiar a cierto grupo, y lo hemos visto hace algunos años con el tema de la pesca. Autoridades, y esto es clásico, las autoridades que una vez elegidos buscan generar obras públicas para pagarle y devolverle el favor a sus financistas. Y por otro lado, desde el punto de vista de las personas, el pagar coimas, el no pagar impuestos, el comprar productos piratas o esperar que algún conocido lo ayude en lograr algún trámite, ¿no? Lo que llamamos pues la viveza criolla. Sin embargo, este es un tema mundial. La corrupción está a nivel mundial. Lamentablemente hay muchos casos sonados. Incluso nos llamó en algún momento la atención que hasta en la FIFA, en el tema del fútbol, también se presente. Y esta encuesta sobre delitos y fraudes económicos de Pricewaterhouse del año 2020 definió o estableció que el 47% de empresas había sufrido un fraude en los últimos 24 meses. Cerca de 42.000 millones de dólares el total de pérdidas, y lo que decía Jorge en una frase, ¿no? Que era justamente lo que mencioné al inicio, el porcentaje alto de personas que eran de nuestro propio entorno. Aquí también se establece pues que por lo menos el 40% eran perpetrados por colaboradores internos y externos, o en la colusión de ambos. Por otro lado, esta organización Ethisphere cada año emite su ranking de las empresas más éticas. Este año ha sido emitido este ranking. Lamentablemente el Perú no figura en este grupo. De la región solo está Brasil, Ecuador, México y Guatemala. Ojalá, esperemos que en algún momento figure una empresa peruana. Y quiero tocar el tema de Singapur. Singapur lo he considerado como el ejemplo anticorrupción, siendo un país de 700 kilómetros cuadrados con 5 millones de habitantes. En el año 1965 se establecieron penas muy duras para el tema de corrupción, estableciendo la mínima pena en 10 años y una multa de $100.000. Pero ¿qué hicieron a la par? Reforzaron la enseñanza de la ética pública en los colegios y universidades y extremaron las penas con respecto a aquellas personas que entraban en temas de narcotráfico, fusilándolos o mandándolos a la horca. Y también la pena de muerte a los corruptos. O sea, es un ejemplo bastante fuerte, pero vamos a ver cómo Singapur en los últimos años se convirtió en uno de los tigres del Asia. Ahora, en el caso peruano, ¿cómo estamos con respecto a lo que podríamos llamarle la ruta de la integridad? La ruta de la integridad, en nuestro caso, está caminando ya a través de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que fue emitida por la PCM el año 2017, y que en realidad ya consolida los esfuerzos que venían de años atrás, y basados básicamente en buenas prácticas del OCDE, y esto generó de que al año 2018 se promulgue el Plan Nacional de Integridad, un plan ambicioso del año 18 al 21, en donde se establecía una serie de metas, de ratios para conseguir respecto a este tema. En paralelo, Empresarios por la Integridad, que es una organización sin fines de lucro, al final de del CADE 2017, también se dieron cuenta de que si por el lado público se estaba avanzando con políticas respecto a la integridad, el sector privado se estaba quedando. Entonces, bajo una buena visión, se hicieron los mejores esfuerzos a través de IPAE, CONFIEP y un grupo de empresarios, y se inició este tema. El año 2019, por el lado público, se establece la declaración jurada de intereses, muy importante para el cruce de información. También por el lado de Indecopi, la ley de represión de conductas anticompetitivas. Y el año 20, el programa de cumplimiento de normas de libre competencia, también por parte de Indecopi. Y este año, el 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores ha emitido los lineamientos para implementar el funcionamiento del modelo de prevención. Y por otro lado, también, como lo habrán visto en algunos comerciales de televisión, Indecopi ha lanzado de manera bastante agresiva el programa No a la Concertación y Sí a la Libre Competencia.
Y con respecto a la Política Nacional de Integridad. La Política Nacional de Integridad básicamente es un modelo preventivo, ataca las causas en el iceberg de la corrupción, toma el compliance como referencia y se encuentra implementado en las entidades del Estado. Su modelo, básicamente, que parte desde el compromiso de la alta dirección hasta la supervisión y monitoreo, considerando canal de denuncias, oficial de cumplimiento y otras consideraciones más, tiene mucha relación con la norma ISO 37001. Por su parte, Empresarios por la Integridad, lo que buscan, y el fin era justamente un cambio cultural a nivel grande, mediana y pequeña empresa, más aún teniendo todos los antecedentes después del escándalo Lavallato, a través de iniciativas de alto impacto, con un modelo completo donde se veían las relaciones privado-privado y privado-público, porque el privado-público es el que tiene mayor complejidad. Y lo resaltante de este emprendimiento es que ellos han generado una certificación antisoborno, la cual está corriendo ya a partir de septiembre del 2019. Ya a la fecha se han certificado 3 empresas de 10 sectores distintos y hay otras 28 en camino. Y esto es bueno. Indecopi también por su parte, como les mencionaba, el programa de cumplimiento básicamente es de cumplimiento voluntario, este programa de cumplimiento de normas de libre competencia. En estructura guarda mucha relación con el modelo de integridad en cuanto a las diversas responsabilidades y tareas. Es adaptable también a la grande, mediana y pequeña empresa, y desde el punto de vista penal es considerado como un factor atenuante en caso de que se produzca la aparición de algún delito, el contar con este sistema implementado. Por otro lado, el tema de los cárteles, entre el año 2016 y el año 20 han habido unos casos emblemáticos a nivel nacional respecto a la concertación en los mercados avícola, de la gasolina, del oxígeno, de los seguros y de las farmacias. ¿Qué busca este programa? Primero, establecer un programa de clemencia o de colaboración eficaz que toma como base recomendaciones del OCDE, recomendaciones del Banco Mundial, y es un modelo que ya está actualmente en uso en Brasil, en Chile, en México y en Colombia. Considera también un programa de recompensa para facilitar el llegar a información de estas organizaciones, y también ha establecido este año el resarcimiento de daños causados a los consumidores. Y hay que tener en cuenta que este año, el 13 de mayo, hace algunos días, Indecopi ha sancionado con más de 25 millones de soles a empresas que formaron un cártel para repartirse el mercado de impresión de textos escolares. De verdad que es lamentable, ¿no? Vemos los dos grandes pilares, creo, de la sociedad, la educación y la salud, afectados por grupos que buscan, a través de actos de corrupción, el enriquecimiento. La Superintendencia también del Mercado de Valores emite el modelo de prevención, que está básicamente amparado y toma como base pues la ley de responsabilidad de las personas jurídicas. También tiene un modelo de 5 pasos relacionado a identificación de riesgos, oficial de cumplimiento, que le llaman de prevención, y aspectos que concentran también los del modelo de integridad y los de Indecopi. ¿A quiénes está dirigido? A entidades de derecho privado, a empresas del Estado, a fundaciones, asociaciones y ONGs. Y el ámbito de aplicación básicamente está orientado a los delitos de colusión simple, hasta tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con respecto al compliance, también en el Foro Económico Mundial, justamente en el manifiesto de Davos de 2020, se estableció, y su presidente Klaus Schwab se estableció pues de que el compliance debe de ir más allá del cumplimiento, y donde las empresas deben demostrar tolerancia cero a la corrupción. Hay que tener en cuenta que en este foro la Agenda 2030 considera pues la generación de la cultura de integridad. Y este año, el año 2021, es el año crucial para reconstruir la confianza, producto también del tema del COVID y de las nuevas formas que se está trabajando la economía. ¿A través de qué?
de acceso a información, o sea, acerca de la transparencia, el papel importantísimo del oficial de cumplimiento, los canales de denuncia, el empleo de Big Data para los cruces de información y la debida diligencia. Ahora hay que tener en cuenta que finalmente los estados supervisan, fiscalizan y sancionan, pero hay grupos organizados que también tratan de ver la manera como sacarle la vuelta al sistema. Entonces, al igual que para el caso de la Superintendencia de Mercado de Valores y para el modelo de Indecopi, el contar con sistemas de compliance también se puede considerar como un atenuante. Sin embargo, han habido casos de fallas en cuanto al compliance. Bueno, un caso sonado, que ya lo conocen, es el de Odebrecht, que está actualmente todavía en proceso. El caso de Volkswagen por falsificar unos dispositivos a través de un software para que los vehículos no emitan valores de contaminación. Amazon por vender productos en lugares prohibidos para los Estados Unidos, como Irán y Siria. Siemens, por hacerse ganador de algunos proyectos en Europa, tuvo que pagar coimas. Walmart también en su expansión, también pagó coimas para asentarse en algunos mercados internacionales. Un caso sonado también de una empresa de alimentos, Magrudis, en España, que generó una infección con una bacteria que producía la listeriosis y causó la muerte de algunas personas. Y hace poco el caso de Corpesca en Chile. Desde el punto de vista de las normas ISO, bueno, sabemos pues de que existen sistemas de gestión antisoborno, sistemas de gestión de cumplimiento, que recientemente el 13 de abril ha sido lanzado por la organización y que se está operativizando, y una serie ya de sistemas de gestión en uso. A estas alturas podemos decir que los responsables de terminar con la corrupción, básicamente, somos nosotros como sociedad, pero también los gobernantes, las entidades públicas, los órganos de gobierno y la alta dirección de las empresas, incluyendo los colaboradores. El camino a la integridad, entonces, a estas alturas, estamos en el camino a través de políticas públicas, a través de emprendimientos como empresarios por la integridad, a través de compliance, a través de normas ISO, a través de modelos de prevención, a través del esfuerzo de Indecopi, a través de los códigos de ética, y sobre todo el reforzar valores. ¿Y dónde comienza esto? ¿En qué empresa comienza esto? En el hogar, que es la empresa base de todos. Y nosotros como Security Framework Consulting, ¿en qué parte estamos de este camino? Como decía Eugenio al inicio, nosotros somos una empresa dedicada a la seguridad integral preventiva a través de la gestión de riesgos, con la finalidad de minimizar los actos de deshonestidad, de bajar ese porcentaje del 90% que mencionó Jorge de los colaboradores que cometen los actos siendo parte del equipo, a través de un diagnóstico de implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión antisoborno y la aplicación de nuestro modelo basado en prevención, compliance, integridad y cumplimiento. También estamos ofreciendo servicios con respecto a los canales de denuncia internos y externos, lo cual nos ha ido muy bien, cumpliendo con todos los tratamientos establecidos, y nosotros estamos apuntando a la base del problema, las personas, dando especializaciones y cursos en valores, en ética y conducta empresarial, sistemas de gestión, cumplimiento legal. Y como reflexiones finales, les puedo decir pues, que la corrupción, lo sabemos, socava la sociedad y erosiona la confianza de las personas. Debemos de eliminar definitivamente el binomio corrupción-impunidad. Ya lo hemos visto de que en la pandemia, a pesar de ser una etapa muy complicada la que estamos viviendo, la corrupción se ha hecho presente. Ha habido personas que no les ha importado, u organizaciones que no les ha importado la salud de la gente. A pesar de que hay esfuerzos para seguir en los modelos de políticas, de compliance, de prevención y emprendimientos privados, los sistemas no son del todo infalibles. Las personas fallan. ¿Y esto es por qué? Porque la integridad se vincula a lo que yo soy, a lo que pienso, a lo que yo hago, cuando no me ven, a lo que yo veo de mí. Y los dejo con un lema que lo estamos promocionando ya desde hace algunos meses. Por un Perú con valores. Y finalmente, la buena conciencia, como decía Sócrates, es la mejor almohada para dormir. Yo sé que hoy día ustedes van a dormir bien. Y esta exposición fue el primer artículo de mi blog diario de Bitácora,
comparto el código QR para que puedan acceder y conocer más artículos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jorge, por tu excelente exposición. Definitivamente es importante tener siempre presente que las organizaciones las componen las personas y la integridad de estas es lo que lleva a las organizaciones al éxito. Ahora damos pase a nuestra siguiente expositora y cerrando el ciclo de conferencias de esta noche, nos acompaña Maite Cornejo Saldarriaga. Maite es directora de operaciones de la Casa Certificadora Internacional Global Certification Bureau en Perú. Maite es ingeniera de industria alimentaria, egresada de la Universidad Agraria La Molina, es especialista en auditorías de sistemas de gestión y auditora líder ISO de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión antisoborno. Maite cuenta con amplia experiencia profesional en la gestión estratégica con enfoque de procesos en instituciones de diversos sectores, como el de minería, construcción, transporte, salud, alimentos y otros desde hace más de 10 años. Maite nos va a ilustrar en el tema aplicando la debida diligencia para controles con integridad. Adelante, Maite. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando bien y se visualiza la presentación? Bien. Sí, perfecto, Maite. Excelente, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de Security Framework para participar en esta importante webinar el día de hoy. He estado escuchando atenta las intervenciones y los diversos temas que han estado compartiendo con nosotros, y a mí me corresponde pues complementar un poco para poder redondear la idea de la integridad. En este caso voy a compartir algunos elementos que espero que puedan ser de su provecho. El tema que hemos querido compartir el día de hoy es aplicando la debida diligencia para controles con integridad. Y ya si hemos estado atentos a lo que nos compartió Jorge justo hace un momento, ya compartió este primer término, ¿no? Que es la debida diligencia. Tal vez algunos no estamos muy relacionados con, con este concepto, pero tenemos que darnos cuenta que lo aplicamos en realidad en nuestra vida cotidiana. Y para aquellas organizaciones que sí están ya comprometidas o vienen aplicando sistemas de gestión de cumplimiento, ya sea de gestión antisoborno, de corrupción o de responsabilidad social, ya están familiarizadas con este concepto de debida diligencia. Pero para los que lo están escuchando por primera vez, la debida diligencia lo podemos englobar como una investigación voluntaria, ¿no? Es una búsqueda de información, es una evaluación que se realiza en las organizaciones, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en algún momento cuando hemos decidido, por ejemplo, escoger una casa de estudios para nosotros o para nuestros hijos, siempre tenemos que tomar en cuenta diferentes factores, ¿no? Está el factor de repente de la ubicación, de la reputación, ¿no? Del acceso, del coste, y tenemos que hacer todo un estudio previo, ¿no? Recopilar información para ver cuál va a ser la opción que vamos al final decidir y tomar. Lo mismo aplica para otros aspectos de la vida, ¿no? Queremos mudarnos, queremos escoger un nuevo lugar, queremos definir a quién contratamos como alguien de asesoría para que nos ayude de repente a escoger el lugar o a construir la casa. Y aplicamos la debida diligencia, que es investigar, ahondar, tomar elementos informativos. Entonces, eso es la debida diligencia, ¿no? Hacer una búsqueda, una evaluación. Claro que en los sistemas de gestión parte de un compromiso voluntario por la organización, no es no debe tomarse como una exigencia. En algunos casos puede estar delimitada por la legislación, sí, pero en términos iniciales, si queremos aplicarlo a nuestra organización para nuestros colaboradores internos y externos, podemos considerarla desde ya, ¿sí?
Entonces, ahora que ya tenemos en consideración o entendemos un poco qué es la debida diligencia, tenemos que ver y en qué la podemos aplicar, ¿no? Un poco dando la relación que teníamos con el ejemplo. ¿Para qué le aplicamos? Pues básicamente esta búsqueda de información, esta investigación nos va a ayudar a poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber a dónde quiero estudiar, en qué lugar, recopilo la información y una vez recopilada esta búsqueda, estos documentos, estos comparativos, tomamos la decisión, ¿sí? Entonces, se espera que cuando aplicamos la debida diligencia, tomemos una decisión sustentada, ¿no? Ya fundamentada, con un fin específico, ¿no? Ese fin puede ser también como parte del compromiso de la organización si es que tiene un sistema de gestión de cumplimiento, de antisoborno o de responsabilidad social en general. Pero lo que buscamos es eso, ¿no? Que sea un soporte para tomar una decisión responsable. En ese sentido, cuando queremos aplicar debida diligencia a nuestras organizaciones, también es importante considerar ciertos enfoques, ¿no? En esta oportunidad he decidido compartirlo tomando en cuenta dos elementos para poder tener claro cómo podríamos considerar y aplicar la debida diligencia. Estaría el enfoque interno y el enfoque externo. Y a ambos enfoques podemos nosotros empezar a desarrollar y diseñar controles de integridad para cumplir con nuestra debida diligencia. Cuando nos referimos al enfoque interno, consideremos a aquel recurso que nos es importante para llevar a cabo nuestras actividades del día a día, ¿no? Y en eso fundamentalmente tendríamos que considerar a nuestros colaboradores, ¿no? A nuestro equipo de trabajo, al recurso humano. En ese sentido, la debida diligencia tendríamos que aplicarla, en principio, desde el inicio del contacto, es decir, para poder incorporar personas a nuestra organización, sumar equipo de trabajo, deberíamos, es lo ideal, aplicar debida diligencia a este primer paso, a la selección del personal. Luego les comentaré que también se puede mantener la debida diligencia a los colaboradores que ya se encuentran integrados en nuestra organización. Pero el primer paso sería desarrollar estos controles de integridad cuando recién vamos a incorporar diferentes puestos o cargos a nuestra organización. Y en este sentido, nos referimos a diferentes niveles de la organización, ¿sí? La debida diligencia y los controles no se aplican solamente a un rango o a un cierto cargo. Sí es importante considerar que no vamos a aplicar los mismos controles a todas las funciones o cargos, ¿no? Podríamos subdividir los controles y considerar algunos más que a otros, pero debida diligencia se tendría que aplicar a todos. Esa es por la parte interna. Considerando un enfoque externo, ya tendríamos que aplicar controles de debida diligencia a aquellas personas naturales o jurídicas con las que tenemos alguna relación comercial. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo en este caso? En términos de sistema de gestión, a este tipo de relación comercial le solemos llamar socios de negocio, ¿no? ¿Quiénes serían o quiénes estarían involucrados en esta relación comercial como socios de negocio? Pues lo primero que se nos vendría a la mente serían nuestros clientes, ¿no? Quienes nos contratan para ejercer un servicio o suministrar algún material, algún bien, un producto. También estaría dentro de esta agrupación de socios de negocio, por ejemplo, nuestros proveedores, a quien nosotros contratamos para que nos brinden servicios y o productos, donde también hay una relación comercial, hay un trato comercial. También podríamos considerar aquellos socios con los que, ¿no?, tenemos un acuerdo para que en conjunto
podamos desarrollar algún servicio o suministrar algún bien, que aplica mucho para la fórmula de consorciados, o donde en algún momento por alguna actividad de negocio en particular tenemos este acuerdo, ¿no? Hay algunos sectores económicos que utilizan mucho esta figura de consorciados. Pues en todos estos niveles o tipos de relación comercial se tendría que aplicar también, y se aplica, lo hemos visto mucho en organizaciones que nos ha tocado evaluar, la debida diligencia, que son controles diferentes a la característica de esta relación comercial, ¿no? Los controles de debida diligencia son diferentes a los que aplicamos con proveedores, a los que aplicamos con clientes, a los que aplicamos con otros elementos, como indicaba, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, entidades públicas del Estado, ¿no? Con las que nos tenemos que relacionar para hacer, por ejemplo, trámites, o si es que nuestra actividad económica también está vinculada a trabajar para instituciones públicas, igual se consideran en este conjunto de socios de negocio como relación comercial externa. Ahora que también tenemos claro esta división, vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? Para el caso de los controles de integridad y en el factor personal, hacia las personas, les comentaba que lo ideal era aplicarlos desde la selección del personal, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, y esto es muy diverso, porque cada organización, dependiendo de su forma de trabajo, del lugar, de la actividad que realiza, y también de la metodología que tiene para seleccionar personal, puede definir diferentes controles, y todos podrían ser válidos en la medida que se ajusten al objetivo, ¿no? Que es determinar si la persona que queremos incorporar, pues nos da la confianza de que va a generar valor y que va a respetar nuestros compromisos de responsabilidad, de cultura, y sobre todo de no generar un riesgo para nuestro sistema de honestidad, de valores que tenemos en la organización. Algunos, por ejemplo, durante las entrevistas con el personal deciden incorporar temas como, por ejemplo, de situaciones, ¿no? Casos en donde se le hace consulta a la persona, qué pasaría si estás en una situación en la que tienes que comunicarte con un rango superior, una jefatura, un gerente, y te colocan en la situación de que tienes que someterte ante una solicitud, porque recordemos que en la práctica de honestidad no nos referimos solamente a un intercambio económico, están también los favores que no necesariamente van a ser determinados por una carga económica, ¿no? Hay muchas escalas para poder infringir los temas de integridad. Y en algunos casos se consideran estos controles previos durante las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, les exponen su política antisoborno y les piden su opinión, qué les parece, si están de acuerdo. Y es un primer elemento básico, pero que se podría ir aplicando. Hay otros también test que ya trabajamos de una manera más amplia, hay evaluaciones puntuales que se enfocan en temas de valores y integridad. Hay otras organizaciones, por ejemplo, que deciden hacer investigaciones puntuales, ¿no? O pedir documentos. Seguramente han visto el caso de lo que son antecedentes, ya sea de denuncias. Si estamos enfocados al sector económico o de bolsa o finanzas, también lo que se hace es evaluar el récord crediticio, ¿no? Para ver si tienen alguna ponderación negativa ante estas entidades, porque también genera un riesgo una persona que tuviese estas credenciales. Ese es otro ejemplo de controles de debida diligencia al momento de la selección. En algunos casos también se hace verificación de datos, ¿no? Por ejemplo, verificamos si nos dieron correctos datos de vivienda, de educación. Aplica también lo que son confirmación de referencias, ¿no? Para ver de qué manera viene la persona
o se tome en cuenta en sus anteriores trabajos cómo es que se desempeñaba, cómo cumplía el cargo, la función en la que estaba en otra institución. Entonces, estos controles seguramente algunas organizaciones ya lo ejecutan, pero no lo relacionan a debida diligencia, y la idea es poder tener este concepto ampliado para que nosotros nos demos cuenta de que sí puede ser que estemos aplicando debida diligencia en nuestra organización y está alineada a este objetivo, ¿no? Poder tener la confianza de que estamos incorporando personal que esté alineado a los valores de la organización. Esos son solamente algunos ejemplos. Como les comentaba, hay muchos casos más en los que, dependiendo las características de la organización, el tamaño, el rubro en el que se desempeñan y también las exigencias propias del sector, se pueden desarrollar muchos más controles en este caso del factor interno del personal. Para el caso del factor externo o socios de negocios, pues tenemos otros parámetros a tomar en cuenta, ¿no? Y en función a ello también propondremos otros controles para cumplir nuestra debida diligencia. Por ejemplo, uno de los factores primordiales es que una organización cuida hoy por hoy mucho la reputación, ¿no? Sobre todo que ahora estamos interconectados más con estas herramientas informáticas, las redes sociales, el internet, la globalización, pues que la reputación de una organización caiga es ya cuestión simplemente de horas, ¿no? En menos de 2 días ya una organización tiene mucho impacto en su imagen, y eso es importante cuidarlo. Y dependiendo también de la transacción o el trato comercial que tengamos que hacer con nuestro socio de negocio, tenemos que aplicar controles de debida diligencia para cuidar y mantener esta reputación que tanto nos cuesta, ¿no? Desarrollar a las organizaciones. Entonces, en estos casos, por ejemplo, se solicitan compromisos, se envían cuestionarios o declaraciones juradas en la que la entidad con la que estamos relacionándonos al menos tenga este primer paso de compromiso, de que nuestra relación no se va a ver afectada, ¿no? Al menos es un primer paso de acuerdo. Hay otros que se pueden desarrollar de manera más compleja, ¿no? También van a pedir documentación sustentable de los accionistas o responsables legales, para ver si también tienen algún grado de antecedentes. Se pueden hacer estudios más profundos. El nivel de exigencia de los controles de debida diligencia también los establecerá la propia organización, ¿sí? Nosotros mismos definimos en qué grado de exigencia vamos a establecer nuestros controles para poder llegar a un acuerdo también con nuestro socio de negocio. Luego está el factor o el parámetro operacional, ¿no? En el que nuestra relación va a afectar el desarrollo de nuestras actividades propias de negocio, nuestras actividades operativas. Este es el caso, por ejemplo, de nuestra relación directa con nuestros proveedores, ¿no? De que si no nos cumplen a tiempo, nos pueden afectar directamente el desarrollo de nuestro servicio o la provisión de nuestros productos. En estos casos, para controles de debida diligencia a proveedores, hay también muchos casos, ¿no? Los principales que nos ha tocado evaluar, por ejemplo, es que la decisión de a quién se contrata como proveedor tiene que pasar diversos filtros, ¿no? Podemos tener alguna referencia de que el usuario que está pidiendo la contratación nos indique o nos dé sugerencia de algunas entidades que pudiésemos contratar, pero lo ideal es que pase por filtros y que la decisión no recaiga solamente en una persona o en un área en específico, sino que pueda ser compartida de tal manera que ya se equilibra la posibilidad de no dejar pasar algo que pudiese afectar directamente nuestra operación. Por otra parte, tenemos el factor legal, ¿no? O el riesgo legal. En estos casos sí es importante ver, identificar si en nuestro sector de negocio
hay alguna normativa legal que sí nos exija establecer controles de debida diligencia más rigurosos que otros. Mencionaba el caso del sector finanzas porque, claro, la SBS y también la Superintendencia de Banca y Valores tienen ya estatutos específicos para aplicar lo que es debida diligencia. Ahí además figura el oficial de cumplimiento. Entonces, si ya nuestro rubro tiene establecido los controles que debemos aplicar, pues simplemente tenemos que hacer los esfuerzos para estar alineados a estos requisitos y de alguna manera ya nos preparan, ¿no? Para tener más claro de qué manera inclusive podríamos reforzar estos controles. Aquí se aplica investigación tercerizada, evaluación tercera, ya se suman más controles a los que normalmente tendrían otros sectores de negocio donde todavía el marco legal no es tan exigente. Y por último está también el factor de concentración, ¿no? En este caso, es decir, si nuestra actividad de negocio genera una necesidad o una demanda muy fuerte del mercado, ahí efectivamente hay más riesgo de que la integridad se vea afectada, ¿no? Porque ponemos claro el caso de la salud, que desde el año pasado que estamos en pandemia, pues ha sido un sector muy crítico, ¿no? Una concentración de demanda de muchos elementos, médicos, medicina, implementos de seguridad, que ha hecho que efectivamente las entidades que se dedican a ese sector tengan la posibilidad de afectar, de que haya un riesgo muy grande, porque en temas de costos, en temas de favorecimiento para que sean ellos contratados en lugar de otros, y ahí es donde tendremos que reforzar los controles de debida diligencia para que este tipo de factores que en realidad son externos no alteren nuestra práctica que ya está establecida como controles de debida diligencia. Bien, estos son solamente algunos ejemplos que quería compartir. El tema podría desarrollarse de manera más amplia y enfocar a distintos sectores o entidades que nos ha tocado también compartir en algún momento, pero lo importante, inclusive también para complementar, que la OCDE tiene toda una guía completa, amplia, de debida diligencia exclusivamente que se podría aplicar a cualquier tipo de organización. El mensaje final es que cuando tengamos o asumamos el compromiso como organización de empezar a desarrollar controles de integridad para la debida diligencia, no nos podemos conformar en solamente una etapa, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos el caso de desarrollar controles de debida diligencia para contratar al personal. Pero una vez que lo contraté, no significa que ya terminó mi función de debida diligencia. Siempre es importante hacer un seguimiento periódico, una renovación de información o establecer nuevos controles que complementen y mejoren y reafirmen nuestra decisión y que estemos un poco más tranquilos de que podemos confiar en quienes están trabajando con nosotros internamente y externamente. Porque como también ya lo mencionaban, al final la vulnerabilidad de que esto se caiga está en las personas, ¿no? Son las personas las que al final cometen o se quiebran en la integridad y pueden perjudicar a la organización. Y para ello es importante realizar o tener un compromiso de seguimiento de los controles aplicados a la debida diligencia, ya sea para la parte interna o también para la parte externa. Para ello es importante establecer siempre tiempos específicos de este seguimiento o periodicidad, ¿no? Algunos ejemplos que podría compartirles. Podríamos guiarnos de indicadores, ¿no? Para que tengamos claro en qué tiempo y de qué manera podemos ir midiendo estos resultados, de tal manera que obteniendo esta data podríamos mejorarlos, podríamos reforzarlos y que también se pueda tengamos algo más tangible de medir. En muchos casos, los controles se pueden caer o no se toman o no se mantienen en el tiempo porque no vemos algo concreto para saber si están siendo
eficaces, para ver si nos están ayudando como organización. Y en ese caso los indicadores ayudan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una medición de tasa de cumplimiento de respuestas de los controles que hemos emitido, ya sea para la parte de contratación del personal o para socios externos, como por ejemplo, si hemos establecido que vamos a aplicar controles de evaluación a nuestros proveedores, midamos si estamos cumpliendo al 100% de proveedores, si todos nos han respondido, o si las respuestas fueron completas y satisfactorias. Otro campo que también podríamos aplicar seguimiento es en la asignación de responsabilidades, ¿no? Y en eso podríamos incorporar el elemento de evaluación. Pueden ser evaluaciones cruzadas, como por ejemplo, un área evalúa a otra área en sus controles de debida diligencia, ¿no? Puede ser que el área logística evalúe al área operativa, el área de finanzas, al área logística, y de esta manera podríamos involucrar de manera integral a varias áreas y responsables de la organización. También podríamos considerar, si también está en la posibilidad y los recursos de la organización, a una entidad externa o a una persona externa, ¿no? Especialista, que sea totalmente independiente a la relación con la organización y que bajo su óptica o especialidad pueda aportar, pueda también apoyarnos en la evaluación. Y por último, fomentar mucho la participación, y acá recalcar que la sensibilización en los temas de integridad es fundamental, ¿no? Es mantener estas prácticas hasta que sean parte de la cultura propia de la organización, ya que no sea algo externo y que ya quede en el chip de las personas, que estén acostumbradas a que se apliquen controles de debida diligencia internamente y también a las que le aplican externamente en sus áreas, ¿no? Por ejemplo, el área comercial. En muchos casos esto ha cambiado muchísimo. Antes el área comercial tenía, por decirlo en términos simples, carta libre para poder fidelizar o mantener tratos comerciales, ¿no? Eso es una práctica que teníamos muy normalizada hace algunos años y ahora ha cambiado. Y eso cambia y se mantiene porque ya se genera esta sensibilización con el equipo de trabajo. En ese sentido, se recomienda siempre tener eventos, prácticas, reuniones en donde se hablen de estos temas para que quede calado en la mentalidad de los trabajadores, ¿sí? Que no sea algo que se ve puntualmente en un solo evento en el año, en una sola actividad, sino que sea parte del día a día para que quede grabado. Y en la parte externa podríamos incorporar lo que son la publicación o la comunicación de los resultados, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como entidad en la que trabajo, somos parte de proveedores de otra entidad. Y esta entidad nos comunica frecuentemente cómo han sido los resultados de la evaluación de debida diligencia, ¿no? Ustedes cumplieron, dieron estos datos, estos son los resultados finales, y eso también genera, en el caso nuestro que somos proveedor, un efecto de que nuestro cliente toma esto en serio, lo está comunicando, lo hace público, y genera también un impacto, ¿no? Un impacto de que es algo serio, que hay que reforzarlo y que tenemos que formar parte de ello. Podríamos sustentar también con muchas otras ideas y comentarios, siempre que una organización desee empezar a complementar esos controles en su organización, pues es importante, primero que nada, conocerla, y ya luego que se conoce cómo es su forma de trabajo, cómo es que se relaciona con sus trabajadores y también con los socios de negocios, plantear o redondear la idea de cuáles podrían ser los controles. Entonces, estas han sido ideas básicas, generales, pero como les comentaba, hemos visto el caso de diversos tipos de controles según el tipo de organización y actividad en la que se desempeñan. Bien, espero no haberme pasado el tiempo. Les agradezco mucho la atención brindada y pues estaré acá atenta si tuviese alguna consulta. Muy agradecido, Maite, por tu brillante presentación.
donde nos das a conocer sobre la importancia de hacer un seguimiento de la implementación de la debida diligencia en una empresa. En conclusión de las 4 presentaciones del día de hoy, llegamos a determinar que la causa raíz de los actos deshonestos en las organizaciones recae en las personas. Y es por esto que en Security Framework insistimos en brindar capacitaciones y talleres que lleven a los colaboradores y directivos a la convicción de un proceder íntegro en el desempeño de sus cargos. Agradecemos a los expositores por sus brillantes presentaciones y vamos a dar paso a la ronda de preguntas de nuestros asistentes. Antes los invitamos a prender sus cámaras para una toma fotográfica. A ver, ¿estamos listos? Listo, empezamos con las tomas. Una más. Una más. A ver, hay varios que están agregando su cámara. ¿Se le espera? A ver, anímense más a las cámaras. Sí. A ver, nuevamente vamos a hacer más fotos porque han activado varios su cámara. A ver. Una más. Listo. Muchísimas gracias. Listo. Pasamos a las rondas de preguntas. La primera pregunta formulada es para Elizabeth. ¿Cuál es el límite o hasta dónde considera se puede continuar pensando en los demás sin dejar de pensar o descuidarse uno mismo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La prioridad de pensar en los demás no significa que tú te pongas a un nivel de deterioro, o sea, que tú te excluyas, ¿ok? El pensar en los demás no significa... Un segundo. Tengo 2 hijas aquí. Perdón, ya están cansadas de guardar silencio. No significa que tú, ¿ok? No te preocupes por ti. Entonces ahí hay conceptos equivocados acerca de la humildad, de la sencillez. El pensar en el otro, ¿ok? El pensar en los demás, no antepone tus propias necesidades, o sea, no antepone decir, como tengo que pensar en los demás, entonces yo me autodestruyo. No. Piensa en lo demás. Para dar, pero para dar, tú tienes que darte primero. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú quieres dar más, tú tienes que darte a ti en primer lugar. Entonces, cuando hablamos de la hormona de la felicidad, de cómo desarrollar de estos beneficios, cuanto tú más te desarrolles como persona, ¿ok? Cuanto tú más crezcas como persona, la consecuencia va a ser de que puedas dar mejor. Entonces, por eso siempre es, a más desarrollo, tu entorno va a crecer. ¿Satisface tu respuesta a la persona que lo hizo? Pero una manito así o así, di la respuesta, no lo sé. Ok, gracias. Sí, ya respondí Okay. por el chat que sí, perfecto. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta va formulada para Jorge Luis Castro. ¿Se han desarrollado estrategias para el sector de seguridad en esta área de seguridad psicológica para su implementación? ¿Existen métricas a nivel nacional de casos de éxito? Hablar de métrica es un poco complicado porque es información normalmente reservada, porque recuerden que si el 90% del riesgo es generado por personal propio, difícilmente uno puede publicar datos de ese tipo que contengan la información de su propio personal. Pero lo que sí les puedo decir es que es muy efectivo. Los delitos, los problemas, las faltas no cometen personas.
Y tratar a las personas es tratar el problema principal, definitivamente. Entonces, sí es necesario que el security, sobre todo, si realmente quieres tener una empresa moderna, la seguridad psicológica no solamente te ayuda a prevenir las dificultades o los riesgos que te generan las personas, sino que vas a hacer además que estos sean mucho más productivos. Y esto es lo que todos queremos. Ahora, la seguridad psicológica es tan poderosa que se está utilizando de muchas maneras en el campo de la defensa y en el campo de la inteligencia. Listo, gracias, Jorge Luis. La siguiente pregunta va para Jorge Padilla. ¿Cree usted que en el Perú la educación de las generaciones venideras es la única forma de reducir los niveles de corrupción y falta de integridad, o debe ser acompañada de otras medidas como la pena capital para iniciar un proceso de cambio social en base al incremento del temor del ciudadano a la ley? Gracias por la pregunta. Bueno, son dos aspectos que van ligados uno con otro. Quiero comenzar por el primero. Singapur es un ejemplo, y justamente lo presenté en exposición, en el cual la educación en valores es a todo nivel. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso, el año pasado, a raíz del bicentenario de la República, se llevó a cabo una encuesta en donde 8 de cada 10 peruanos consideraban que la madre era el pilar fundamental de la enseñanza de los valores en el hogar. Entonces, si partimos de ese 80% que está fidelizado con que los valores los aprende en el hogar, la tarea que nos queda es continuar en los diferentes niveles, en el colegio, en las universidades, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas. Sin embargo, también el tema de la corrupción, quizás el haber sido testigos de la impunidad ante muchos actos de corrupción, y creo que ustedes ya lo saben más que yo, entonces nos lleva a quizás establecer, a pesar de que se cuenta dentro de la política con el cero impunidad. Sin embargo, lo que se tiene que hacer a nivel Estado y el sector privado, y a veces lo que pasa es que, como también lo decía Maite en su exposición, el establecimiento de canales de denuncia tienen que ser debidamente fortalecidos, porque también los canales de denuncia, a veces uno sabe que el jefe es un ladrón. Y como lo decía Jorge, a mayor jerarquía, mayor el nivel de pérdidas. Y eso es conocido en todas las organizaciones. Uno no necesita, y es sabido, tener detrás varios diplomas, varios títulos, varias jerarquías, varios niveles, entre comillas, de alta dirección o de órganos de gobierno. Y eso no le garantiza ser una persona íntegra. Por el contrario, ha quedado demostrado de que muchas de esas personas son los primeros que cometen actos de corrupción, a vista y paciencia de sus subordinados. Entonces es un tema que hay que trabajarlo, hay que seguir empujando estas políticas desde el lado de vista público y desde el punto de vista privado con empresarios en integridad. Y darle la protección a las personas que efectivamente hagan las denuncias contra personas que están cometiendo estos actos para que sean considerados y que finalmente se les apliquen las penas que corresponden. Pero teniendo en cuenta la cero impunidad, o sea, porque es mi amigo, porque es mi compadre, porque es mi compañero, porque yo estudié en el colegio, etcétera, etcétera. Justo es el juez que va a ver mi caso y al final no pasó nada. De eso estamos acostumbrados. Entonces creo que el camino va por ahí. No sé si he respondido la pregunta para la persona que la hizo. Gracias. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta va formulada para Maite Cornejo. Los controles de debida diligencia, ¿a qué tipo o nivel de organización se aplica? Ok, gracias. Pues estos controles
son indistintos a si estamos hablando de una gran empresa o un corporativo o una pyme o una MIPE, es decir, se pueden adaptar al contexto de esta organización, ¿no? Entonces, hemos visto el caso de muchas empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores que han implementado controles de debida diligencia, que no tienen que ser muy complejos, que son sencillos, pero que dan fe y se puede ver evidencia de que sí están alineados a mantener integridad y es un compromiso claro de un sistema de gestión de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad social o de gestión antisoborno u otro parecido. Muchas gracias, Maite, por la respuesta. La siguiente pregunta para Elizabeth. ¿Qué acciones prácticas podemos realizar para incrementar las hormonas de la felicidad? Una buena pregunta. A ver, justo estaba escuchando las ponencias y cuán importante, yo soy una convencida por mi experiencia y por teoría, que si no trabajamos primero en las personas, ¿ok? Y todo lo que vivimos en el día a día, en nuestra casa, siempre se va a trasladar a nuestro trabajo, ¿ok? Si como personas estamos mal, estamos con niveles de ansiedad elevados, con estrés, la preocupación, y ahora nosotros las mamás, a los hijos todo el día aquí en la casa, ¿ok? Todo eso se va a trasladar al trabajo. Cuán importante es desarrollar la cultura de crecimiento en la empresa. Pero empiece por usted primero. Usted que está aquí, ¿cómo desarrolla esa hormona de la felicidad? Usted contribuye con este granito de arena. ¿Sabe cómo? Lo primero es simplemente en su casa el sonreír. El sonreír, el simplemente hacer esto, este gesto, ya la endorfina se segrega. Y cuando sale la endorfina, ya te da un sentido de bienestar. Por eso es importante enseñar a nuestros hijos, a nuestro entorno, a sonreír. Nosotros a las noches o a veces en la tarde tenemos el momento de los chistes. Yo no soy tan buena contando chistes, pero trato de inventar, simplemente aunque sea para que mis hijas puedan hacer este gesto. Muy importante es en las organizaciones desarrollar esto, la gratitud, los espacios de reflexión. 3 cosas que se pueden hacer de manera personal, pero también en las empresas. Estamos desarrollando una empresa, todo lo que es cultura y crecimiento, y hemos implementado todo el espacio de reflexión, que hay un tiempo de sonreír, que es la camaradería, y a sumarle todo esto, el tema de valores, trabajar, créeme que estas hormonas van a ser tan estables que vas a tener un mejor control del estrés, vas a tener un mejor control de las circunstancias difíciles que te toca vivir. Entonces empecemos. Yo les quiero desafiar a algo. A mí me gusta que siempre por eso se lleven algo. Sonríe diariamente, agradece mínimo por 2 cosas diariamente. Si no sabes de qué agradecer, agradece aunque sea por tus ojos, tus brazos, pero agradece. Porque tanto te vas a acostumbrar a agradecer que un día hasta por las cosas feas que te pasen, vas a terminar agradeciendo. Y incrementa tu espacio de reflexión. Esa sería una manera. Gracias, Eugenio. No, gracias a ti, Elizabeth, por la excelente respuesta. La siguiente pregunta va para Jorge Luis Castro. ¿En qué campos se utiliza la seguridad psicológica? Activa tu micrófono, Jorge Luis. Activa tu micrófono. ¿Ahí? Ahí está. Ya. Me estoy ocultando porque en el colegio no me gustaban tampoco los exámenes orales. Bueno, decía, acababa de mencionar que la seguridad psicológica, pues especialmente en el security, pero se está utilizando muchísimo en el campo de la defensa, en la parte de operaciones psicológicas, y se está utilizando muchísimo también en el campo de la inteligencia, en la parte de comunicación social, ¿no? Aquí lo importante de por qué el dominio de la mente hoy se utiliza inclusive en la política, y les voy a poner un ejemplo. Me voy a copiar un poco de Elizabeth, pero es para que se den cuenta qué tan poderosa puede llegar a ser la seguridad psicológica. En un segundo, nada más, dejen de hacer lo que están haciendo, ¿ok? Imagínense que tienen un limón cortado en su mano derecha, abran su boca
y expriman ese limón dentro de su boca, el zumo de limón, así, imagínenselo. Nada más con solo imaginarse, lo que ustedes han sentido es una reacción biológica, física, real, de un hecho que está, ¿dónde? Solo en su mente. Así que cuidado, estudiemos de esto, que esto es un enorme poder dentro de la gestión moderna del security. Gracias. Gracias, gracias Jorge Luis. La siguiente pregunta para Jorge Padilla. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr una persona íntegra? Si desde el Estado es corrupto e inmoral, si la SUNAT solo explota a las pequeñas empresas, si Indecopi no apoya a sus mentores y en educación nos guiamos de planes curriculares de otros países. La corrupción ya se institucionalizó. Solo miren a los postulantes a ser presidente. Bueno, es una pregunta que enlaza varios temas, ¿no? Y que termina pues con el momento que estamos viviendo político. Bueno, en primer lugar, creo que dejar de lado la viveza criolla, que todos estamos acostumbrados a ella. Creo que no es necesario viajar a Los Ángeles o a Santiago de Chile para poder cambiar una conducta. Y eso es importante porque al alejar esas conductas que quiebran la integridad, podemos ser mejores personas. Es un largo camino, definitivamente, ¿no? Pero yo creo que estamos a tiempo. Desde el punto de vista de la SUNAT, Indecopi y la observación hacia estas organizaciones en las cuales el Estado ejerce el control para el pago de impuestos, cumplimiento de procedimientos, formalizaciones. Quizás generalizarlo es un poco duro, ¿no? Porque nosotros somos una empresa que pagamos impuestos, somos una empresa que cumplimos con lo que está establecido. Y lamentablemente, bueno, hay personas que están por algún tipo de necesidad y sobre todo que es la respuesta que se da ahora actualmente, al margen pues de cumplir con los procedimientos que están establecidos. Si todos pagáramos impuestos en el Perú, empresas grandes, medianas, pequeñas, creo que viviríamos en una sociedad completamente diferente, porque a través de los impuestos se llevan a cabo los proyectos de desarrollo, se construyen carreteras, se hacen colegios, se hacen hospitales, y lo hemos visto con la pandemia, el nivel en el cual estamos completamente atrasados y con una necesidad grande. Sin embargo, creo que a la luz de los hechos en el país, los modelos de integridad pública y los emprendimientos del área privada, lamentablemente no tienen los resultados que podríamos decir. En una de las diapositivas presenté 1.400 casos que están en proceso de investigación en Fiscalía, sobre la base de un periodo de tiempo entre marzo a agosto del 2020. Entonces, ¿qué está fallando al final? El modelo del compliance, el modelo de prevención de la Superintendencia de Mercado de Valores, el modelo de prevención de Indecopi, el modelo de empresarios por la integridad y el modelo de la misma integridad pública, consideran que el compromiso de la alta dirección, o sea, del alcalde, del gobernador regional, del gerente general de la empresa, tiene que darse. Porque si no hay un compromiso, ocurren estas falencias y estas fallas al interno, en procesos logísticos, en compras direccionadas, en tráfico de influencias, y finalmente estamos como estamos. Pero no es tarde, no seamos pesimistas, es un camino complicado el que nos ha tocado vivir. Somos testigos que en los últimos años, incluso en educación en el Perú, ya no enseñan la educación cívica que nos enseñaron, creo, a la gran mayoría de los que estuvimos aquí, que estamos acá, donde había el respeto a los símbolos patrios, a las personas, a la educación. Eso se ha perdido, pero estamos en el camino. Y ojalá que las próximas autoridades que sean elegidas, bueno, asuman la batuta y vean los diferentes modelos de prevención, porque eso es algo que nadie habla. Cuando hablan de integridad, y se ha escuchado en los debates presidenciales de hace poco, todos enlazan el concepto a la Contraloría.
pero los modelos de integridad son modelos preventivos que se organizan dentro de las organizaciones a través del establecimiento, uno, de las oficinas de integridad y dos, de los oficiales de cumplimiento, quienes tienen que velar porque la organización camine adecuadamente. La Contraloría tiene también su labor preventiva, de acompañamiento y posterior cuando hace su auditoría ya de post una obra. Pero bueno, está en la responsabilidad de todos nosotros poner el hombro para que esto se revierta. Muchas gracias, Jorge. Y nuestra última pregunta para Maite. ¿Los controles de debida diligencia garantizan que mi empresa esté libre de cometer faltas o delitos? Ok, gracias. No, ningún control es garantía de nada, por más que se estén aplicando correctamente, porque volvemos al mensaje inicial o a la conclusión, creo que la que todos llegamos, es que si son las personas las que se vuelven vulnerables y generan un riesgo, en cualquier momento podría pasar y va a depender mucho justamente de esta persona que se vea vulnerada, ¿no? Por más que una organización tenga todo un sistema amplio, complejo de prevención, que tenga controles de debida diligencia. Sin embargo, hay que reconocer que la probabilidad de que esto vaya a ocurrir disminuye en la medida en que esta organización mantenga sus controles, mantenga un sistema de gestión, y aquí reforzaría mucho lo que acaba de comentar Jorge, que son sistemas de gestión preventivos, tienen ese enfoque, ¿no? Una debida diligencia es parte de un sistema de gestión preventivo, y solamente como anécdota, bueno, ahora es anécdota, pero en realidad en aquellas organizaciones que, por ejemplo, contratan con el Estado, es requisito obligatorio que cuente con un sistema de modelo de prevención de soborno en base a la norma ISO 37001. Y claro, al ser un requisito obligatorio, pues no queda de otra que si quiero seguir contratando, tengo que tenerlo en mi organización, ¿no? Empieza como algo impuesto, pero en la práctica es muy satisfactorio ver que eso que empezó como una obligación, con la prioridad con la que se evalúa, porque nosotros evaluamos esto frecuentemente, cala, llega a compenetrarse en muchos casos, ¿sí? No en todos de repente, pero en muchos casos ya se va asumiendo un compromiso, vemos que el personal se relaciona con las prácticas, vemos que hay compromiso, y eso sí nos da mucha satisfacción de poder ver que no es algo que se ve en la superficie, ¿no? Que es algo que sí se puede constatar, que lo podemos verificar, y que además de cumplir con un requisito que puede ser legal o de cliente, ya cuentan con diversas modalidades de protección. Y claro, la probabilidad siempre va a estar, pero es menor, ¿no? De que en algún momento estas se vean afectadas por alguna vulneración al valor o propiamente un delito. Gracias, Maite, por tu respuesta. Nuevamente agradecemos a nuestros expositores por el tiempo dedicado a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias, así como agradecemos la participación de todos los asistentes, que estamos seguros que estos contenidos que se llevan se convertirán en grandes y útiles herramientas para aplicar en sus respectivas organizaciones. Los invitamos a que sigan nuestras actividades a través de nuestras redes de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, en donde daremos a conocer nuestros próximos eventos, en los que desde ya esperamos contar con su participación. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.